Hola, ¿qué tal? Soy el pastor Joel Flores, bienvenido a mi canal y este trimestre en el comentario de la lección de escuela sabática aquí en el canal de YouTube. Estamos buscando encontrarnos con Cristo en los libros de Filipenses y Colosenses, con el objetivo de comprender el plan de salvación y sumarnos al cielo a fin de cumplir la misión de compartir el mensaje del Evangelio y así ver a Jesús regresar. Nuestro mayor anhelo, nuestro mayor deseo es eso. Nos corresponde estudiar la lección número 10. El título de la lección, Completos en Cristo. Y el texto principal de la lección, Colosenses capítulo 2, verso 16 y verso 17. El texto dice así: Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, en cuanto a días de fiesta, lunas nuevas o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Cuando Pablo escribe a los colosenses, lo hace para defender a la iglesia de un conjunto de enseñanzas distorsionadas que estaban desviando la mirada de los creyentes del verdadero evangelio. Resulta que habían surgido falsos maestros que no eran personas alejadas de la fe ni opositores declarados. Al contrario, eran profundamente religiosos, sinceros, pero confundidos. Su error no estaba en la falta de devoción, sino en mezclar las tradiciones humanas, prácticas rituales e ideas místicas que sonaban muy espirituales, pero que no tenían su centro en Cristo. Con palabras elocuentes y argumentos aparentemente profundos estaban desplazando la suficiencia del Evangelio y creando dudas en la iglesia. Y es justamente en ese contexto que Pablo escribe el pasaje para proteger a los creyentes de sistemas humanos que los alejaban de la realidad de Cristo como única base de la fe. Y es precisamente este conflicto espiritual, doctrinal y práctico el que estudiaremos juntos durante la lección de esta semana. Vamos entonces. El día domingo, el título es La sabiduría y el conocimiento de Dios. Cuando leemos una carta del Nuevo Testamento, en realidad estamos escuchando solo una parte de la conversación, como si oyéramos únicamente una línea de una llamada telefónica. Pablo está respondiendo a situaciones, dudas y problemas específicos que la iglesia vivía, pero nosotros no escuchamos directamente lo que ellos le habían dicho a él. Por eso es esencial buscar el contexto histórico, cultural y espiritual para ayudarnos a entender qué estaba pasando, qué preguntas estaban en el aire y por qué Pablo tenía que escribir eso. Sin ese contexto, pues corremos el riesgo de interpretar solo una voz de la llamada, porque no escuchamos qué cosa es lo que dice la otra persona. Y así perdemos el sentido completo del mensaje. ¿Cuál es el contexto? La iglesia de Colosas enfrentaba una crisis silenciosa pero peligrosa. Un conjunto de enseñanzas distorsionadas que estaban mezclando el evangelio con tradiciones humanas, rituales judíos, prácticas ascéticas y elementos de filosofía y misticismo, creando una especie de espiritualidad híbrida que sonaba profunda, pero alejaba el corazón de Cristo. Entonces, estos falsos maestros afirmaban tener un conocimiento más elevado, revelaciones superiores, prácticas que supuestamente llevaban una experiencia espiritual más completa, insinuando que Cristo no era suficiente. Y esta confusión estaba debilitando a los creyentes, generando dudas y desviándolos del verdadero evangelio. Es por eso que Pablo escribe esta carta. Y fíjate cómo lo describe, Colosenses 2, verso 2 al 5. Dice así: para que seáis consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos
todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y firmeza de vuestra fe en Cristo. En este texto, Pablo se preocupa de que nadie engañe a los creyentes con palabras persuasivas. Porque hay discursos muy inteligentes que, aunque suenen profundos, no nacen de Dios ni conducen a Dios. En cambio, cuando buscamos la sabiduría en la presencia de Dios, en su palabra y en la persona de Jesús, Él ordena nuestros pensamientos, Él corrige nuestras ideas, Él purifica nuestras motivaciones y nos enseña a ver la vida desde la perspectiva del cielo. Al final, la verdadera pregunta no es solo cuánto sabemos, sino de quién estamos aprendiendo. Si nuestra mente se está formando por la voz cambiante de la cultura o por la voz eterna de aquel en quien están todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, que es Dios. Por eso, Pablo destaca de los colosenses una comunidad cuyo orden refleja la naturaleza misma de Dios y protege la integridad del Evangelio. Porque mantenernos firmes en la sabiduría que proviene de Dios no siempre es sencillo. Y es la razón de la importancia del orden y la estructura de la iglesia, porque es a través de ellas que se preserva y se proclama la sabiduría divina y las enseñanzas de la palabra, protegiendo a la comunidad de ideas que pueden desviar su mirada de Cristo. Para Pablo, el orden es una expresión visible del Dios que no es Dios de confusión, sino de paz. Y la organización de la iglesia es el medio por el cual esa paz y ese carácter se vuelven visibles para un mundo marcado por la desarmonía espiritual. Ahora, ¿por qué es importante destacar esto? Porque vivimos en una sociedad que cada vez se resiste más a las estructuras, a los límites y a la autoridad. En un mundo que suele asociar organización con control, jerarquía con abuso y orden con rigidez. El concepto bíblico de orden en la iglesia puede sonar incómodo o incluso innecesario. Sin embargo, para Pablo, el orden no era un capricho humano ni un asunto meramente administrativo. Era un asunto ligado directamente al carácter mismo de Dios. La organización dentro del cuerpo de Cristo tenía un propósito sagrado: proteger la verdad, reflejar la sabiduría divina en medio de una sociedad marcada por el caos moral y doctrinal. Y es por eso que en sus cartas Pablo es intencional al instruir cómo debe organizarse el culto, cómo deben seleccionarse los líderes, cómo deben ejercerse los dones dentro de la comunidad, no por formalismo, sino porque la verdad necesita un marco seguro donde pueda ser transmitida sin distorsión. En una sociedad donde las ideas fluyen sin filtro y los sentimientos suelen ocupar el lugar de la verdad, la iglesia necesita orden para preservar la pureza del Evangelio y reflejar el carácter de un Dios que no es autor de confusión, sino de paz. Entonces, la organización no limita la acción del Espíritu, sino que lo canaliza. No apaga los dones, sino que los orienta. No encadena la libertad, sino que la protege del error. La iglesia organizada se convierte en un testimonio viviente de que la sabiduría de Dios no es caótica ni improvisada, sino es bella, es coherente, es fiel, es capaz de sostener y guiar a un pueblo en medio de un mundo que ya no sabe dónde apoyar sus certezas. Si hoy estoy hablando a alguien que ha estado buscando conocimiento, guía o respuestas en fuentes que no provienen de Dios, en filosofías, tendencias, espiritualidades populares, ideologías, consejos humanos o voces que contradicen su palabra, quiero invitarte con amor a detenerte y volver, regresar. Vuelve a la voz del Señor, aunque sus respuestas no siempre se alineen con tus deseos, aunque sus tiempos te desafíen y aunque sus formas no coincidan con lo que imaginabas. Él es la única fuente de sabiduría que no engaña.
no confunde y no se contradice. Y si estoy hablando a alguien que lucha con el orden, la estructura o incluso con la comunidad de la iglesia, quiero animarte a dar un paso de fe y volver. Vuelve a la iglesia local, vuelve a ser parte del cuerpo de Cristo. Ese no es un invento humano, es el diseño de Dios para tu crecimiento espiritual y el mío. Fuimos creados para caminar juntos, para apoyarnos, para ser edificados, para ser corregidos dentro del orden que el Señor estableció. Apartarse de la iglesia no te protege, te expone. Volver a ella, aunque te cueste, puede ser exactamente el paso que Dios quiere darte para restaurar tu fe, tu visión, tu corazón. ¿Tú estás dispuesto a regresar a la fuente y al diseño que Dios preparó para ti? Deja la amargura a un lado. Vuelve, porque esto es lo que Dios ha diseñado para el creyente. La lección del día lunes dice así: arraigados y creciendo en Cristo. En otra de sus cartas escrita a los Gálatas, el apóstol Pablo señala que recibir otro evangelio diferente al de la enseñanza bíblica equivale a rechazar a Cristo mismo. Porque todo mensaje que no proviene de la palabra termina sustituyendo la autoridad divina por opiniones humanas. Eso era un peligro serio para la iglesia primitiva, rodeada de filosofías, de rituales, tradiciones, argumentos muy persuasivos, y sigue siendo un peligro hoy, cuando tantas voces compiten por definir lo que debemos creer, sentir y vivir. Fíjate lo que dice Colosenses capítulo 2, versos 6 y verso 7. De la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. La palabra arraigados introduce la metáfora de que la vida cristiana es como una planta. Una planta puede tener hojas hermosas, tallos altos, flores llamativas, pero si sus raíces no son profundas, no son fuertes, no son bien nutridas, tarde o temprano se marchitará. Pablo dice que la fe cristiana funciona exactamente igual. No es suficiente haber conocido a Cristo en un momento del pasado. Es necesario crecer hacia abajo antes de crecer hacia arriba. Y eso es lo que la mayoría no está dispuesta a atravesar. Hoy en día las personas buscan respuestas a una variedad de fuentes, desde filosofías modernas, terapias populares, mensajes motivacionales, contenido de espiritualidad, hasta figuras carismáticas que prometen claridad y paz, pero no están alineados ni a Cristo ni a su palabra. Este ambiente espiritual tan amplio y seductor hace que muchos construyan su fe sobre arenas movedizas, dependiendo de emociones, de tendencias, de discursos atractivos que no tienen fundamento en la verdad de Dios. Y cuando esa búsqueda externa no está acompañada de raíces profundas en Cristo, el corazón queda expuesto. Porque un creyente sin raíces sólidas en la palabra es tan vulnerable como una planta sin profundidad en la tierra. Cualquier viento de doctrina puede arrancarla. Por eso vemos tanta confusión doctrinal, incluso entre hermanos sinceros. No porque no amen a Dios, sino porque no han echado raíces suficientes para discernir entre lo verdadero y lo falso. Así, muchos no logran dar razón de su fe ni explicar por qué creen lo que creen. No por falta de capacidad, sino por falta de profundidad. Sin raíces la fe es frágil. Con raíces en Cristo se vuelve firme, estable, capaz de resistir cualquier enseñanza engañosa. Luego de esta metáfora de la planta, Pablo completa la imagen con la expresión sobreedificados en él. Una planta que está bien enraizada no queda estática, crece, se fortalece, florece y da fruto. Así también el creyente que se mantiene enraizado en Cristo crece en sabiduría, en amor, en paciencia, en fidelidad, en capacidad para discernir entre la verdad y el error. Pero ese crecimiento no ocurrirá sobre cualquier terreno. Solo puede darse en Él,
sobre el fundamento seguro del Evangelio. Aquí Pablo nos recuerda que la madurez espiritual no consiste en acumular ideas novedosas, sino en profundizar en lo que Dios ha revelado. El crecimiento sano nunca ocurre lejos de Cristo, sino hacia Cristo. Es precisamente por esto que aceptar enseñanzas no bíblicas es tan peligroso, porque es un proceso que comienza en la raíz. Una planta empieza a morir mucho antes de que sus hojas se pongan amarillas. El deterioro comienza en lo profundo, en aquello que nadie ve. Así un creyente comienza a debilitarse espiritualmente cuando permite que su raíz absorba ideas, prácticas o creencias que no provienen de la palabra. Cuando permitimos que otras voces definan la verdad, desplazamos la autoridad de Cristo. Dejamos de alimentarnos de la fuente correcta y sin darnos cuenta comenzamos a secarnos por dentro. Y quizás tú pienses, no, yo no estoy alimentándome mal, ni tengo malas raíces espirituales. Pero detente un momento y observa con honestidad tu día a día. Pasas horas en redes sociales absorbiendo contenido que moldea tu forma de pensar, consumes series, películas, libros, podcasts, streamings que presentan valores, ideas y verdades completamente contrarias a la palabra de Dios y sin darte cuenta, consciente o inconscientemente, empiezan a influirte, a suavizar tus convicciones, a redefinir silenciosamente tu fe. Las raíces no se debilitan de repente, se debilitan por exposición continua a nutrientes equivocados. Por eso, antes de pensar que estás firme, vale la pena preguntarte, ¿qué está alimentando realmente tus raíces? ¿Estás dispuesto a ser intencional cada día para que tu mente y tu corazón vuelvan a Cristo como única fuente de verdad? ¿Cuál es el tamaño y la profundidad que tienes en Cristo? Vamos a la lección del día martes. El título es Clavados en la cruz. Muchos leen la historia bíblica como si la gracia y la ley fueran enemigas, como si Dios hubiese funcionado de un modo en el pasado y de otro completamente diferente luego de la muerte y la resurrección de Jesús. Para algunos, el Antiguo Testamento sería el territorio de la ley severa y el Nuevo Testamento el momento exclusivo de la gracia. Pero esa lectura fragmentada no solo empobrece el mensaje bíblico, sino que distorsiona el carácter de Dios. Porque tú vas a ver que desde Génesis hasta el Apocalipsis, la Escritura presenta a un Dios cuya gracia sostiene cada acto de salvación y cuya ley expresa su amor y su intención para la vida humana que ha recibido esa gracia. No son dos sistemas que compiten. No son dos etapas contradictorias, sino dos expresiones de un mismo corazón divino que busca restaurar al ser humano y conducirlo hacia la verdadera libertad. Y uno de los textos que más se utilizan como argumento contra la observancia de la ley es Colosenses capítulo 2, verso 14. Allí dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Muchos creyentes tropiezan con Colosenses 2.14 porque leen el texto aislado, sin prestar atención al argumento que Pablo viene desarrollando. Y esto genera una interpretación muy extendida, pero equivocada, porque se piensa de que Cristo clavó la ley en la cruz y la abolió. Sin embargo, cuando examinamos con cuidado las palabras, el contexto y el uso que Pablo hace de ciertos términos, descubrimos que su enseñanza es muy diferente. Su propósito no es eliminar la ley, sino anunciar lo que Cristo hizo con aquello que nos condenaba. El punto clave en la expresión acta de los decretos, en Efesios 2.15 Pablo usa la palabra ordenanzas para referirse a la ley ceremonial que separaba a los judíos de los gentiles. Pero en Colosenses 2.14 el término se utiliza dentro de otra imagen. ¿Cuál imagen? La de un documento de deuda. Pablo no está hablando aquí de un código de mandamientos, sino de un registro de cargos legales, como una lista de deuda acumulada que exige un pago.
Entonces, esta interpretación coincide con lo que él afirma en el versículo anterior, porque él dice, en Cristo Dios nos perdonó nuestros pecados. Si hay perdón, es porque hay una deuda moral y espiritual que debe ser cancelada. La referencia entonces aquí no es que Dios abolió la ley, sino que aquí el texto habla sobre la remoción del registro que testificaba en nuestra contra. Otras traducciones modernas hacen más explícito ese sentido. Por ejemplo, hay una versión que es la versión La Palabra de Dios para Todos. Allí lo traduce como: teníamos una deuda porque no cumplimos las leyes de Dios, pero Dios nos perdonó la deuda y clavó la cuenta en la cruz. Esa es la traducción, la Nueva Traducción Viviente. Afirma otra vez este texto de una manera más explícita, la Nueva Traducción Viviente. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y las eliminó clavándola en la cruz. Estas traducciones no cambian el significado, simplemente lo aclaran. El problema no era la ley, sino nuestra infracción. Esto es coherente con el pensamiento de Pablo en toda la carta. Él no está enseñando que la ley desapareció, porque en otros escritos suyos afirma que el pecado se revela precisamente por medio de la ley y que la paga del pecado es la muerte. La ley no es el problema es que nosotros la transgredimos. Y esa transgresión, ese aspecto condenatorio de la ley moral y de la ley ceremonial, queda registrada como en un documento de deuda. Lo que Cristo clava en la cruz no es la voluntad de Dios, sino el testimonio de nuestra culpa. Cristo no abolió la ley misma, sino aquel aspecto de la ley que nos perjudicaba, es decir, su función de emitir un veredicto de condenación sobre el pecador. Eso es lo que Pablo llama la maldición de la ley en Gálatas 3:13. El juicio que la ley pronuncia sobre quien la quebranta. Esa maldición, no la ley en sí, sino la maldición es lo que Cristo llevó y anuló en la cruz. El mensaje de Pablo es totalmente liberador. Dios tomó el pagaré espiritual que registraba nuestros pecados, lo anuló, lo clavó en la cruz y declaró oficialmente que la deuda ha sido cancelada. La cruz no es el fin de la ley, sino el fin de la condenación para quienes están en Cristo. La ley sigue siendo el principio de vida. Ese principio de vida es la guía moral y la expresión del carácter divino. Lo que desaparece es su poder para acusarnos y condenarnos porque Cristo ya pagó completamente esa deuda. Cuando Colosenses 2:14 se lee en este marco, la confusión se acaba. No es un texto que desmantele la ley de Dios, sino un texto que revela la magnitud del perdón y la victoria de Cristo sobre todo aquello que nos hacía culpables. Entender esta distinción es esencial para apreciar la belleza del Evangelio. En Cristo la culpa queda clavada en la cruz. La obediencia, en cambio, queda escrita en el corazón. ¿Recuerdas el nuevo pacto? ¿Dónde coloca Dios su ley? En el corazón. Tampoco tendría sentido afirmar que Dios abolió su ley en la cruz, porque esta ley no es un conjunto arbitrario de normas, sino el reflejo mismo de su propio carácter. Si Dios suprimiera su propia ley, negaría aquello que lo define, su justicia, su amor, su fidelidad. Por eso Jesús puede decir, si me amas, guarda mis mandamientos. No como un requisito legalista, sino como una invitación a vivir en armonía con el carácter divino. El problema nunca ha sido la ley. El problema es la condenación que recae sobre quien la transgrede. Cristo no vino a eliminar la norma que expresa quién es Dios, sino a redimir al ser humano de la culpa que esa norma revela, de modo que podamos obedecer desde el amor y no desde el temor. ¿Logras ver por qué un texto fuera de contexto solo sirve como pretexto? Esto es importante entenderlo porque hay muchos que viven examinándose con lupa, midiendo sus avances, lamentando sus caídas, tratando de producir con sus propias fuerzas la obediencia que solo nace de la gracia. Y esto solo deja culpa, sentido de hipocresía, cuando no puedes lograrlo. Pero el Evangelio no te llama a confiar en tus obras, sino en la obra perfecta de Cristo. La cruz anuncia que tu deuda fue cancelada, no porque tú pudieras pagarla, sino porque Cristo decidió asumirla. Cuando sigues mirando de ti mismo,
vuelves a cargar el documento de acusación que Dios ya destruyó. Por eso hoy te invito a descansar. Deja de mirar tus manos vacías y fija la mirada en las manos traspasadas de Jesús. Confía en su gracia, recibe su perdón y permite que su amor, no tu esfuerzo, su amor, sea la fuerza que transforme tu vida. Allí en la cruz todo lo que te condenaba quedó clavado. Y allí también comienza la libertad de quienes ya no viven bajo el peso de la culpa, sino bajo la luz del amor de Cristo. Yo te pregunto, ¿decides hoy aceptar esa verdad en tu vida para caminar en libertad? Vamos a la lección del día miércoles. El día miércoles dice sombra o realidad. El texto que analizaremos hoy tiene mucho para decir, así que no haré mucha introducción para no ocupar mucho tiempo y ir directo a la explicación. Colosenses 2, 16 y 17. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Ese por tanto, con el que inicia el texto, nos indica que lo que viene a continuación está ligado a lo que fue dicho anteriormente. Con eso en mente, estos versículos suelen usarse para argumentar en contra de la vigencia del cuarto mandamiento que ordena guardar el sábado. Para muchos intérpretes, el hecho de que Pablo hable de sombras implicaría que los sábados mencionados allí perdieron su relevancia cuando Jesús murió. Pero ¿es esto lo que Pablo estaba diciendo? Te recuerdo, un texto fuera de contexto es solo un pretexto. Vamos a analizar Colosenses 2.16. Es importante recordar lo estudiado primero en Colosenses 2.14. Colosenses 2.14 dice que Cristo anuló el documento de deuda, que es una metáfora de nuestra deuda moral por el pecado y que Cristo la clavó en la cruz. Bueno, ese documento registraba nuestra culpa y al ser eliminado, los poderes satánicos fueron desarmados. Porque Satanás ya no puede reclamar nuestra muerte eterna, porque Cristo aseguró nuestro perdón. ¿Todo bien hasta aquí? Correcto. En este contexto de victoria sobre la condenación, no de la abolición de la ley que Pablo dice, es que Pablo dice, nadie juzgue en comida, bebida, días de fiesta, luna nueva o sábados. Entonces pensemos juntos. Si el sábado fue instituido en el Edén, santificado por Dios según Génesis 2, 1 al 3, antes de la entrada del pecado, entonces, ¿cómo podría su abolición desarmar al diablo? No tendría sentido, ¿verdad? Para entender el texto, hay que considerar que Pablo está respondiendo a falsas enseñanzas que estaban confundiendo a la iglesia. Estas doctrinas combinaban elementos judaizantes, ascetismo pagano y prácticas místicas. Entre los problemas detectados estaban el ceremonialismo, que es la circuncisión y los rituales judíos, la adoración a los ángeles, que era una forma de idolatría, visiones y conocimiento secreto, que eran prácticas ajenas a la revelación divina, tradiciones humanas y rigor ascético, que es que una persona que en busca de la perfección espiritual vive en la renuncia a lo mundano y en la disciplina de las exigencias del cuerpo. Estas prácticas, todas juntas, distorsionaban la fe y eclipsaban a Cristo. Entonces, en este contexto, Pablo no habla de leyes dietéticas ni del mandamiento del sábado, sino de rituales de comer y beber propios de fiestas ceremoniales, o de lunas nuevas o de sábados ceremoniales asociados al santuario. Estas expresiones, días de fiesta, luna nueva y sábados, aparecen juntas en varios textos del Antiguo Testamento. Tú puedes allí buscar en tu Biblia y anotar 1 Crónicas 23:31, Nehemías 10:33, Ezequiel 45:17, Isaías 1:13, Oseas 2:11, en fin. Siempre describen el ciclo festivo anual, mensual y semanal del culto judío, donde se ofrecían sacrificios acompañados de comidas sagradas. Entonces,
Pablo está hablando de rituales en días sagrados, no de moralidad del sábado semanal. ¿Cuál era el problema con esos rituales en días sagrados? El versículo 17 declara que estas prácticas eran sombras de lo porvenir. Las sombras, según Hebreos 10:1, son representaciones temporales que apuntaban al sacrificio de Cristo. ¿Qué era sombra? Sombra era el sistema de sacrificios que incluía comidas sagradas asociadas a las ofrendas, como lo explicaban los libros de Levítico y Números. Ni el sábado semanal, ni las leyes alimentarias de Levítico 11 representaban proféticamente la hora futura de Cristo. Por eso no pueden incluirse entre las sombras abolidas. Eso es hacerle decir al texto algo que no dice. La cuestión aquí es que los falsos maestros estaban imponiendo prácticas rituales propias de las fiestas e incluso del sábado ceremonial dentro de un sistema herético que combinaba culto a los ángeles, ascetismo, ceremonialismo. Entonces Pablo rechaza esas prácticas. El juicio mencionado en Colosenses 2:16 es sobre rituales de festividades, no sobre la obediencia al cuarto mandamiento, sobre qué debemos o no tener en nuestra dieta. Entonces Colosenses 2:16 y 17 es un pasaje complejo debido a la distancia histórica y cultural entre nosotros y la iglesia de Colosas. Pero cuando se estudia en su contexto se vuelve claro que Pablo no está anulando el sábado semanal ni la distinción de alimentos. Está advirtiendo contra las prácticas rituales asociadas a festividades anuales, mensuales y semanales que en la iglesia de los colosenses estaban mezcladas con enseñanzas erróneas y desviaban la atención de Cristo. El sábado semanal no era una sombra, no apuntaba a un evento futuro, sino a un hecho pasado, a la creación. Además, señala a Cristo como creador y sustentador del universo. Afirma que Él es el Señor del sábado y no del domingo. Y recuerda que Jesús es nuestro libertador y salvador. La correcta observancia del sábado nunca deshonra a Cristo, sino que lo exalta. La doctrina del sábado, entendida bíblicamente, es profundamente cristocéntrica. Por eso, lejos de anularlo, este pasaje refuerza la necesidad de mantener la observancia del día que celebra a Cristo en su obra creadora, redentora y sustentadora. Evalúa siempre con la Biblia toda enseñanza humana y quédate con lo que proviene de Dios. Después de ver todo esto, queda una invitación para tu vida. Si Dios dejó claro que no busca ritualismo ni sombra, sino un corazón que encuentre descanso en Cristo, ¿no sería este un buen momento para decidir confiar plenamente en su palabra y no en opiniones humanas? Yo te animo a dar un paso concreto esta semana. Separa un tiempo especial para encontrarte con Dios en el sábado que Él santificó, no como una obligación, sino como un acto de amor y confianza en aquel que te creó, te salvó y te sostiene. ¿Tú aceptas el desafío? Vamos a la lección del día jueves. El día jueves, el título es Mandamientos de hombres. El apóstol Pablo cierra este capítulo de la carta a los Colosenses confirmando todo lo que venimos diciendo. Fíjate lo que dice Colosenses 2, 20 al 23. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Hay momentos en la relación con Dios en los que uno tiene que ser brutalmente honesto consigo mismo. ¿Estoy viviendo mi fe desde Cristo o desde un conjunto de reglas, prácticas y exigencias que nunca fueron puestas por Dios? Eso es lo que Pablo aborda en Colosenses 2:20 al 23. Él no está atacando la ley de Dios ni las instituciones que Dios mismo creó, sino un fenómeno que también existe hoy.
la espiritualidad distorsionada por tradiciones humanas que parecen profundas, pero no transforman el corazón. En Colosas, estas distorsiones tomaron varias formas. Ceremonialismo judío fuera de contexto, adoración de ángeles, visiones que pretendían revelar conocimientos secretos, tradiciones humanas elevadas a la categoría de doctrina y un rigor ascético que enseñaba que el sufrimiento autoinfligido producía santidad. Ninguna de estas prácticas venía de Dios, aunque parecían espirituales. Eran atractivas porque ofrecían una sensación de superioridad, de nivel avanzado, de espiritualidad especial, pero en realidad desviaban la mirada de Cristo. Pablo llama estas prácticas rudimentos del mundo. ¿Por qué? Porque son terrenales, humanas, temporales, sin poder real. No vienen del cielo, no reflejan el carácter de Dios, no producen vida nueva. Son intentos humanos de alcanzar lo que solo la gracia puede dar. Cuando alguien empieza a pensar que su valor delante de Dios depende de cuánto se priva, cuánto hace, cuántas reglas sigue o cuán elevadas son sus experiencias, esa persona ya no está caminando con Cristo, sino con su propio ego religioso. Y Pablo lo afirma sin rodeos. Estas prácticas tienen apariencia de sabiduría, pero no sirven para vencer los impulsos de la carne. Pueden impresionar a los demás, pueden hacerte sentir disciplinado o más santo, pero no tienen poder para cambiar el corazón. La transformación real no nace del esfuerzo humano, nace de la conexión con Cristo. Si Cristo te dio libertad, ¿por qué seguir viviendo como si necesitaras demostrar tu valor? ¿Por qué someterte a normas que Dios no pidió, a cargas que Él no puso, expectativas que Él no exige? La fe no es una lista de cosas que debes hacer o no hacer para sentirte aprobado. Es una relación viva con aquel que ya te aprobó en la cruz. Llegamos a la conclusión de la lección de esta semana. Al llegar al final del estudio, volvemos a la idea central que ha guiado toda la semana. En Cristo estamos completos. Pablo nos enseñó que no necesitamos mezclas espirituales, rituales humanos, filosofías seductoras, ni cargas religiosas para sentirnos aceptados, porque Cristo ya cargó nuestra deuda, ya venció a los poderes del mal y ya abrió para nosotros un camino seguro hacia la vida eterna. Esa verdad nos invita a reflexionar con honestidad. ¿Estamos viviendo desde la suficiencia de Cristo o desde la inseguridad de nuestros propios esfuerzos? ¿Estamos arraigados en su palabra o alimentándonos de voces que solo confunden? Hoy Dios te llama a dejar atrás todo lo que te distrae, todo lo que te pesa, todo lo que te aleja de la pureza del Evangelio. Te invita a tomar una decisión real, caminar cada día desde la plenitud que ya tienes en Jesús, confiando en su gracia, descansando en su victoria y viviendo con la certeza de que en Él nada te falta. Tú estás dispuesto a entregar tus inseguridades, tus cargas, tus dudas, para abrazar la fe o por fe la vida completa que Cristo ya te regaló. Suelta todo en las manos de Dios. Vive bajo su soberanía y su control. Podemos orar. Gracias, Señor, por la lección de esta semana, por las lecciones profundas espirituales que hemos comprendido. Ayúdanos, por favor, para que podamos encontrar el verdadero descanso en ti, que la obediencia sea el resultado de nuestro amor a ti y que no podamos sobrecargarnos con cosas innecesarias que puedan cargar nuestra vida y desviar nuestra atención de ti. Que Jesucristo sea lo único a lo cual todos los días podamos buscar y colocar en primer lugar. Danos tu salvación en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Gracias por acompañarme en el estudio de la lección de esta semana. Si Dios lo permite, nos encontramos en la siguiente semana. Hasta la próxima. Un alumno preguntó al profesor, ¿qué es eternidad? El profesor, intentando encontrar un concepto claro, le ilustra de la siguiente manera. Imagínate de que un pajarito un día se propone
en su pico llevar todo el agua que existe en el mar hacia otro lugar. Solo que cada 100 años lleva una gota de agua. La pregunta es, ¿cuántos miles y millones de años demorará para trasladar todo el agua de un océano, siendo que cada 100 años lleva una gota en su pico? Cuando el pajarito haya terminado de trasladar el océano, cada 100 años una gota en su pico, cuando haya terminado, apenas habrá pasado un segundo en la eternidad. No podemos definir la eternidad. Como concepto está claro, es sin fin. ¿Mas qué significa eso? Todas las cosas que nosotros conocemos tienen comienzo y tienen fin. Nosotros mismos somos transitorios, sabemos que llegamos a un fin. Decimos que eternidad es algo sin fin, mas ¿lo entendemos realmente? A la verdad no lo comprendemos. Sin embargo, la Biblia nos revela algunas cosas interesantes de la eternidad. Pero debemos entender que las cosas que Dios tiene reservada para los seres humanos es cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni siquiera ha subido en pensamiento del ser humano. En este mundo ya hay cosas extraordinarias, hay paisajes extraordinarios, hay momentos extraordinarios. Lo disfrutamos, lo miramos, lo experimentamos. Pero ¿qué será aquello que Dios tiene? Cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni siquiera ha subido en pensamiento del ser humano. Realmente es indescriptible. Mas en la Biblia nos da apenas un pálido reflejo de algunas cosas que sucederán en esa eternidad. Es la recompensa de todos aquellos que hoy eligen a Jesús como su Salvador y viven una vida de fidelidad y de lealtad. Bienvenido, comienza Biblia Fácil y este es el último capítulo de esta temporada. Qué grato ha sido comenzar y terminar juntos este camino. Qué hermoso visualizar en este último capítulo aquella recompensa eterna que Dios tiene para todos aquellos que confían en Él. Bienvenido entonces a este final de temporada. Toma tu Biblia una vez más y juntos vamos a estudiar aquello que Dios tiene para nosotros, especialmente recordando las promesas para nuestra vida. Bienvenido y bienvenidos amigos a este final de temporada. Durante estas 3 lecciones hemos disfrutado, hemos aprendido y hemos descubierto que hay mucho por aprender. La Biblia es tan profunda, la Biblia es un tesoro que cada vez que la estudiamos siempre hay algo nuevo para entender y nunca dejaremos de aprender y de crecer. De eso se trata la vida espiritual, la vida cristiana. La vida cristiana es un camino de progresión. Y la progresión es cada vez que yo tengo contacto con las Escrituras, yo avanzo. Y cada vez la palabra de Dios en mi vida transforma mi vida. Eso me torna hoy mejor que ayer, mañana mejor que hoy y cada día más semejante a Jesús. Finalmente entendemos de que las cosas en esta vida un día se acaban. Todo tiene comienzo y todo tiene final, mas hay una eternidad reservada al cual necesitamos colocar nuestros ojos, invertir lo mejor de nuestro tiempo, nuestra energía y nuestras decisiones para ese final glorioso de aquellos que confían en Dios. Abrimos la Biblia y antes vamos a orar. Querido Dios, gracias por este privilegio que tenemos de poder estudiar una vez más tu palabra. La abrimos con la certeza de que tu Santo Espíritu nos guíe en este estudio y ayúdanos a visualizar las grandes cosas y grandes promesas que tienes para tus hijos. Ayúdanos a caminar bajo el camino que has establecido para que podamos, junto a ti, tener una vida eterna, una vida sin fin. En el nombre de Jesús. Amén. Comenzamos esta temporada hablando sobre el sueño de Nabucodonosor. 4 imperios pasaron y la llegada del último imperio es lo que esperamos. Y ese último imperio es el reino de Cristo. Así como comenzamos, hoy terminamos. Porque en este último capítulo veremos el momento cuando Nabucodonosor soñó de que una piedra fue arrancada
y se estableció un reino, solo que este reino es eterno. Este reino no es pasajero. Y ese reino comienza con la venida de Jesús a esta tierra. Mas, ¿qué cosas habrá en ese reino? Cuando hablamos de reino en la Biblia, encontramos dos dimensiones del reino. En primer lugar, el reino espiritual, que se llama el reino de gracia. Mateo 4:17, Jesús dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, habló mucho del reino. Mas, ¿cuál es ese reino? El reino de gracia tiene como territorio la vida del ser humano. El trono es la mente o es el corazón y el rey es Dios. Es Jesús quien gobierna la vida. Cuando uno permite que Cristo entre a la vida y tenga el control de la vida, permitimos que el reino de gracia se instale en nuestro corazón. Pero así nos preparamos para el reino de gloria. Y el reino de gloria es cuando Cristo venga en gloria y majestad, según Mateo 24:30, en gloria y majestad junto a todos los ángeles para llevarlos redimidos. Entonces, mientras esperamos el reino de gloria, hoy disfrutamos del reino de gracia, donde Cristo es el que gobierna nuestra vida. Mas, ¿cómo será aquel reino de gloria que Dios tiene para sus hijos? Una eternidad con Cristo es nuestro último tema. Muchos faraones fueron enterrados en el Valle de los Reyes, al sur de Egipto, y en el año de 1923, Howard Carter realizó un importante descubrimiento arqueológico. ¿Qué cosa se descubrió? Uno de los mayores tesoros de la época de los faraones era la tumba o el tesoro de Tutankamón. ¿Qué cosas encontró? Miles de objetos de oro. ¿Cuánto crees que costarían esos tesoros? Pues no hay forma de calcular, es un tesoro invaluable, de las mayores riquezas. Cuando hubo ese descubrimiento, solamente se imaginó la gloria en la cual este hombre vivía, ¿no? Este faraón, la gloria y la riqueza que él tenía. Sin embargo, todos los tesoros de la humanidad no son nada comparado con aquello que Dios ofrece. Porque lo que Dios ofrece va más allá de lo que el ser humano ha visto, va más allá de lo que el ser humano ha imaginado. Para comenzar, la Nueva Jerusalén, la Biblia dice que es construida y diseñada por Dios. Vamos al texto bíblico, Hebreos capítulo 11, versículo 10. Hebreos capítulo 11, versículo 10. Dice el texto bíblico así, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Aquí nosotros quedamos fascinados, ¿no?, con las construcciones humanas. Los arquitectos consiguen diseñar maravillosas estructuras. Quedamos impresionados. Solo que el arquitecto de esta ciudad es Dios. Si el ser humano con su capacidad que tiene puede crear cosas hermosas, imagínense a Dios diseñando. Dios es el arquitecto y Dios es el constructor de esa ciudad. Cuando Jesús dice en la casa de mi Padre hay muchas moradas, ¿quién construye todas esas moradas o toda la ciudad? Dios. Diseñada por Dios y construida por Dios. Apocalipsis 21, 19 y 20 nos da un vislumbre de cómo es construida esa ciudad. Ahora yo quiero decirles un asunto importante. Cuando Juan contempla la Nueva Jerusalén, él intenta de usar lo máximo que se encuentra en el lenguaje humano, porque la Nueva Jerusalén es indescriptible. Entonces, él intenta describirlo con los objetos más valiosos que existe aquí. Por eso, cuando él mira la Nueva Jerusalén, dice, es como, es parecido. No significa que es exactamente así. Es superior a aquello que está describiendo. Solo que el lenguaje humano queda limitado para describir lo que él ve.
En su limitación usa figuras conocidas porque no encuentra palabras para poder describir. Vamos entonces a Apocalipsis capítulo 21, versículo 19 y versículo 20. Los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto onis, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla. Y la calle de la ciudad era oro puro, transparente como el vidrio. Cuando él comienza a describir lo que ve en visión, dice, esto es lo que estoy viendo, pero es parecido, es como. O sea, es superior a aquello que yo te estoy explicando. Muy superior. Es una ciudad construida por Dios. El arquitecto y construcción es Dios. Más, para poder entrar a esta ciudad, antes tiene que existir algo. En la venida de Jesús, 1 Corintios 15, 52, 53, dice que todos seremos transformados. ¿Qué significa esa transformación? La mente que hoy tenemos, contaminada por el pecado, la capacidad, la voluntad, todo distorsionada, oscurecida por el pecado, habrá cambiado. Ustedes saben que el ser humano hoy necesita instrumentos para ver aquellas cosas que en el cielo serán visibles. Aquí, para poder ver un átomo, necesitamos de un instrumento. Aquí, para poder ver las cosas más minúsculas, necesitamos de un instrumento. En el cielo no necesitaremos instrumentos, porque el pecado ha quitado nuestra capacidad, ha quitado nuestra vitalidad. Y aún aquí nuestra capacidad mental o intelectual, el ser humano ni siquiera puede desarrollar un 100%. Pero en el cielo será al 100% la capacidad que el cerebro tiene, porque es todo perfecto. Aparte, todo lo corruptible se vuelve incorruptible. ¿Qué cosa es corruptible? Nuestro cuerpo. Pasan los años y se va acabando. Puedes colocarte 1 kilo de maquillaje, puedes intentar evitar que vengan arrugas, puedes pintarte el cabello. La vejez viene, el cuerpo es corruptible. Un día se acaba. Obviamente que con un buen estilo de vida se puede retrasar, se puede controlar, pero es inevitable, viene. Somos seres transitorios, somos seres finitos. Estamos en este mundo de pecado y por causa del pecado, la corrupción no solamente es moral, es física. Entonces, todo aquello que es corruptible es vestido de incorrupción. Todo aquello que nos lleva a la muerte o es mortal se viste de inmortalidad. La esperanza de inmortalidad lo tenemos o lo tendremos cuando Jesús regrese. Eso significa que antes de la venida de Jesús, todo ser es mortal. Mortal. Todos caminamos a la muerte. Todos. El momento donde la muerte dejará de existir para aquel que cree en Jesús será cuando recibe el don de la inmortalidad. Y eso sucederá en la venida de Jesús. ¿Qué significa eso? Todo defecto es eliminado, aunque las características principales de cada ser humano continúen. En el libro de Mateo 8:11 dice, muchos vendrán y se sentarán junto con Abraham, Isaac y Jacob. ¿Qué significa eso? Ellos podrán ser reconocidos. ¿Por qué? Porque a pesar de que ya son incorruptibles, inmortales, continúan siendo reconocidos por las características que ellos tenían. Entonces, nosotros como seres únicos en este planeta, en el cielo igual nos reconoceremos, obviamente sin más defecto, sin defecto ni corrupción. En el cielo tendremos inagotable energía. Aquí necesitamos de vitaminas para eso, ¿no? Vitalidad, energía. Y lo más importante, 1 Juan 3:2 dice que llegaremos a ser como Él. No es que llegaremos a ser Dios, sino que llegaremos a ser como Él en la perfección, así como cuando Adán salió de las manos de Dios. No habrá nada corrupto. Filipenses 3:20 y 21, el apóstol Pablo, ¿qué cosa nos enseña?
Mientras no llegues al cielo, aprende aquí a vivir en la tierra con los ojos en el cielo y sabiendo de que tu ciudadanía es el cielo. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y el verso 21 dice así: el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Miren hasta qué palabra usa el apóstol Pablo, ¿no? Nuestro cuerpo es una humillación, dice. O sea, comparado a cuando salió de las manos de Dios. Adán medía más o menos 4 metros, ¿no? Nosotros hoy no somos ni una pierna de Adán, ¿no? Cuando tenía Adán 300 años, no era ni adolescente, ¿no? Hoy, ¿quién vive esa cantidad de años? Después del pecado, el hombre más longevo fue Matusalén. Llegó a vivir 969 años. Para nosotros hoy 100 años es el fin, el límite. Antes 100 años era como la vitalidad de un niño. Ahora imaginen eso por la eternidad. Verónica. Quería preguntarle, pastor, hace algunos programas atrás habíamos hablado también de este tema y usted nos había comentado que cuando resucitemos allá con Dios, quien no tenía brazo lo iba a volver a tener, quien había perdido la vista o nunca la tuvo la iba a tener. Y mi pregunta va a la resurrección de Cristo, cuando Él resucita, y de hecho en la Biblia nos cuentan que Él le tuvo que mostrar sus marcas, las marcas del sacrificio, a uno de sus discípulos para que creyera que era Él, Tomás. Y después Él asciende al cielo. Mi pregunta es, ¿por qué Él asciende al cielo, si es que asciende, con esas cicatrices, y nosotros no, si nosotros somos semejantes a Jesús? Querida Verónica, yo había reservado eso para explicar al final, más voy a adelantar todo. Pero gracias por tu pregunta. Mira cómo se invierten las cosas. Jesús vino a esta tierra para tomar nuestro lugar y darnos su lugar, o un lugar en el cielo con Él. Tomó nuestra culpa, que no lo tenía, por nosotros para darnos libertad. ¿Cuál es el amor de Jesús? Invertir. Todo lo que yo merezco, Él lo carga, y lo que no merezco, Él me da. ¿Correcto? Muy bien. ¿Qué cosa es misericordia? Misericordia es que Dios no me da lo que merezco. Yo merezco la muerte y en su misericordia Él no me da la muerte. Eso es misericordia. ¿Qué cosa es gracia? Gracia es que me da lo que no merezco. O sea, en lugar de darme lo que merezco, me da lo que no merezco. Eso es gracia. ¿Qué cosa es gracia entonces? En el cielo, entre todos los seres perfectos que existan, habrá uno que cargará la imperfección eternamente en el universo. Será la única huella eterna para recordar en el pasado nuestra historia. ¿Por qué razón? Porque todo redimido en el cielo será el testigo, el testigo fiel ante el universo de que no está allí por lo bueno que fue. Está allí por unas marcas que jamás se borrarán. Entonces, cuando los seres humanos resucitan glorificados y no tienen más ningún defecto, resulta que el cielo todos no tienen ningún defecto, menos uno. Quiere decir que el que debería tener, no lo tiene, y el que no debería, lo tiene. ¿Qué cosa es Jesús? Nuestro sustituto. Él cargó y por la eternidad cargará una marca. Entonces, ¿qué cosa es lo que jamás se borrará? Las marcas de las manos. Cada vez que nosotros estemos cerca de Jesús, en la eternidad, será el recordatorio de, yo estoy aquí por esas marcas. En el Antiguo Testamento nosotros vamos a encontrar muchas veces que Dios coloca recordatorios para que el ser humano se olvide de que todo lo que recibe es por gracia. Y por toda la eternidad, nuestra gratitud será eterna
porque llegamos allí nunca porque merecimos. Llegamos ahí por gracia. Mas el hecho de estar allá valió la sangre de Jesús. Entonces, mientras todos son perfectos, hay una imperfección en alguien que no debería. Esa imperfección obviamente no es corrupción, no es inmortalidad, son marcas que por toda la eternidad nos recordarán de que estamos allí solo por la gracia de Jesús. Entonces es maravilloso ver de que el plan de salvación no solamente nos libra aquí de pecado, sino que en la eternidad nos recordará de que fuimos realmente rescatados. Y eso tuvo un precio muy alto. Nuestra gratitud será eterna porque eternamente veremos marcas que nosotros deberíamos cargar, mas Cristo la cargó en nuestro lugar. Continuamos aquí con nuestro estudio y vamos a ver un poquito de lo que Juan mira acerca de la Nueva Jerusalén. Apocalipsis 22, 1 y 2 dice así: después me mostró un río limpio de agua de vida. ¿Cómo es el agua de vida, no? Aquí vemos agua es agua. Agua de vida, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, a uno y al otro lado del río, estaba el árbol de la vida. Produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol era para sanidad de las naciones. Término griego terapúan. ¿Qué significa? Sanidad no significa que va a haber enfermedad. Significa para mantener el equilibrio. Porque el ser humano es un ser humano íntegro. Y cuando hablo de íntegro es que tiene un cuerpo, una mente y un área espiritual para relacionarse con Dios. Entonces, cuando existe un desequilibrio, ya hay enfermedad. ¿Qué cosa es sanidad completa? Equilibrio en todas las áreas. Física, mental, espiritual y obviamente social, que es la otra área que forma parte del ser humano. Entonces, no tenemos idea para comenzar cómo es ese fruto. No sabemos si cada mes es un fruto diferente. No sabemos si cada mes, ¿no?, produce el mismo fruto, es un fruto diferente. No sabemos. Lo único que sabemos es que los redimidos tienen acceso al árbol de la vida. ¿Saben qué cosa nos recuerda eso? Que el ser humano, aún estando en la inmortalidad, le recuerda que él no tiene vida en sí mismo. Que la vida depende ¿de quién? De Dios. Y aunque no existirá más muerte, siempre recordaremos que aún la inmortalidad es un don, es un regalo que Dios nos ha dado sin que merezcamos. ¿No? El árbol de la vida nos recuerda eso. Estás aquí, las marcas de Jesús, estás aquí por gracia. El árbol de la vida es un regalo lo que tienes, la eternidad, porque tú no tienes vida propia. Imagínense un árbol de la vida. ¿Dónde estaba ese árbol de la vida? Estaba aquí en el Edén. ¿Recuerdan por qué Dios tuvo que sacar a Adán y Eva del jardín del Edén? Que dice Génesis, para que ellos no puedan tener acceso al árbol de la vida. Porque eso los mantendría con una vitalidad tal que el cuerpo no envejece, que la vitalidad es constante, la energía es constante, la vida continúa. No hay manera de poder sentirse agotados, cansados, que estrés, que el otro. No. Ese árbol de la vida, que es un don de Dios, nos recuerda que de Él viene la vida y la plenitud de vida. Incluso en el cielo será un recordatorio para nosotros. Apocalipsis 21, 10 y 11. Me llevó en el espíritu un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén. Descendía del cielo de Dios teniendo la gloria de Dios. Su fulgor, miren, aquí voy a comenzar ustedes van a comenzar a notar que Juan no puede describir. ¿Cómo me doy cuenta que el vocabulario humano queda limitado? Su fulgor era semejante. No es lo que está describiendo. O sea, no encuentro otra palabra para describir. Entonces quiero decir, algo que tú conoces, algo que yo conozco, es semejante. Es parecido a una piedra preciosísima. La hipérbole, la exageración es, o sea, por más que te exagere lo que tú conoces, no es exactamente lo que estoy viendo.
es superior a eso. Y estamos hablando solamente de la gloria de Dios, semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Ya me confundió. ¿Qué cosa estás viendo? Es que ni yo puedo explicar, dice Juan. Pero quiero que entiendas que solo te estoy explicando o intentando explicarte la gloria de Dios. Solo la gloria. ¿Qué otros detalles nos presenta Apocalipsis, incluso el libro de Isaías, acerca del cielo y de la tierra nueva? Pues muestra a Dios creando un nuevo mundo perfecto, un mundo sin dolor, ni lágrimas, ni muerte. Muy parecido obviamente al Edén antes del pecado, solo que superior incluso a eso. ¿Cómo será vivir en la tierra nueva? ¿Qué dice la profecía? Para que puedas entender mejor, preparamos la revista Esperanza Apocalipsis. En ese estudio vas a entender mejor lo que significa vivir eternamente con Cristo. ¿Quieres solicitarla? Toma ahora tu teléfono, abre la aplicación de WhatsApp y envíanos un mensaje de texto a este número, más 5512 98100 1460. Abre tu WhatsApp, envíanos ese mensaje diciendo: estoy aprendiendo, estoy viendo Biblia fácil, solicito la revista Apocalipsis. Te recuerdo el número, más 5512 98100 1460. Nuestro equipo está listo para recibir tu comunicación. Es totalmente gratis. No vamos a cobrarte absolutamente nada por eso. Nuestro interés es que tú puedas comprender y profundizar más tu conocimiento en la palabra de Dios. Entonces solicita la revista Esperanza Apocalipsis. Continuamos entonces aquí con nuestro estudio. Estamos viendo sobre cómo Juan intenta describir la Nueva Jerusalén. Apocalipsis 21:16. La ciudad se halla establecida en cuadro. Miren qué interesante la estructura de la ciudad. Su longitud es igual a su anchura. Largo y ancho es lo mismo. Midió la caña, se midió la ciudad con la caña, 12,000 estadios. La longitud, la altura y la anchura son iguales. Muy bien. Cuando me dice Juan, la medida es largo, ancho y alto, ahora sí no da para imaginar, porque una ciudad, ¿cómo se mide? ¿Cuánto tiene de largo? ¿Cuánto tiene de ancho? Pero ¿cómo se mide la altura? Ahora, si son 12,000 de longitud, 12,000 de anchura, 12,000 de altura. Entonces, la imagen que Juan está dando es que la Nueva Jerusalén tiene la ciudad o tiene una forma geométrica. No es una ciudad común como nosotros conocemos. En mi cabeza solamente está largo y ancho y se acabó. Y altura. Es la forma de un cubo. Hay algunas películas que intentan colocar alguna ciudad como la forma de no solamente largura y anchura, sino para arriba. Es película, es ficción. Ahora, 12,000 altura o largo, ancho y alto, la forma de un cubo. Entonces, ¿cómo existe o cómo es una ciudad que tiene la forma de un cubo? Un demógrafo intentó calcular cuánta gente puede entrar en un espacio de 12,000 estadios de largo, línea recta, ¿no? Largo, ancho y alto, y llegó a un dato, que en una ciudad construida con estas dimensiones puede entrar 8 veces la población de la Tierra. O sea, la población mundial multiplicado por 8. 8 veces. ¿Cómo es esta ciudad? Me describe, yo lo imagino, pero como la Biblia dice que es cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni lo imaginé, entonces va más allá de lo que puedo imaginar. Una ciudad que tiene la forma de un cubo. ¿Qué otro detalle encontramos en la ciudad? Apocalipsis 21, 18 y 20. El material de su muro era de jaspe. La ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Otra vez, usa la palabra ¿qué cosa?
semejante. Al decir que es semejante, significa es la palabra que encontré para describirte. Los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. Ahí encontramos las piedras, ¿no? El jaspe, zafiro, ágata, esmeralda, ónice, cornalina, crisólito, octavo, berilo, noveno topacio, el 10º crisopraso, el 11º jacinto, el 12º amatista. Era semejante, el material. Muy bien, versículo 23 del capítulo 21. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna. Es otra cosa extraña. Hoy no podemos imaginar luz sin el sol. Y hoy tenemos tipos de energía, ¿no? Energía eléctrica, energía solar, energía atómica. Mas aquí no hay necesidad de ningún tipo de energía. No hay ni sol ni luna. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios la ilumina. ¿Cómo es un lugar iluminado solo por la gloria de Dios? ¿Y cómo intenta describir Juan la gloria de Dios? ¿Recuerdan ustedes el texto anterior que leímos? Diáfana como el cristal, brilla como piedra preciosa. ¿Cómo es la luz? Y tenemos que pagar por iluminarnos, ¿verdad? Tenemos luz eléctrica, tenemos la luz del sol. Claro, la luz del sol es gratuita, pero la luz eléctrica se paga. En esta ciudad no existe más ese tipo de luz. Es una luz totalmente diferente porque es la gloria de Dios que ilumina. Pero entre las cosas importantes que tendremos en el cielo y luego en la eternidad es que viviremos sin prisa. Hoy vivimos atados a un reloj. Que tengo que ir, que tengo que un compromiso, que tengo que trabajar, que tengo que atender, que tengo que esto, que lo otro, apresurar. Ahí no hay prisa, hay una eternidad. Esas conversas enormes y largas con David. Qué emoción, ¿no? Encontrarse con David. David, ¿cómo era la música del Salmo 23? Porque yo escuché tantas versiones del Salmo 23. ¿Cómo era? Tocan con tu arpa. Abraham, la Biblia no me describe. ¿Qué cosa es lo que pensaste en el camino de 3 días mientras subiste al Moria? Historias que nosotros jamás nos imaginamos serán contadas por los propios autores. La Biblia apenas presenta pinceladas de historias, pero allí los tendremos delante de nosotros. Conversas eternas, con personas de otro mundo que nunca entendieron qué es pecado. Nosotros explicaremos qué es eso y seremos el testimonio vivo de lo que la gracia de Dios puede hacer. El cielo es un lugar de sorpresas. Apocalipsis 21:3 dice que Dios habitará con su pueblo. Todo lo que perdimos en el Edén, finalmente restaurado. Apocalipsis 21:12 y 14. Tenía un muro grande y alto, con 12 puertas. Miren, interesante cómo se repite esto. En las puertas 12 ángeles y nombres inscritos, que son de las 12 tribus de los hijos de Israel. El muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles. Quiero que ustedes puedan pensar conmigo, no en el número, sino el por qué aquí está representado las 12 tribus y los 12 apóstoles. Siempre nosotros explicamos de que representa que el pueblo de Dios, tanto el Antiguo y el Nuevo Testamento, está representado de que están allí. Pero nunca nos hemos puesto a pensar en ese detalle. Pensemos en las 12 tribus, ¿correcto? De las 12 tribus, ¿cuál fue la tribu que nosotros vemos en Génesis, que era fiel a Dios, leal a Dios y en todo? ¿Quién era de los 12 hijos de Jacob el íntegro? José. Quiere decir que en el cielo hay lugar para gente íntegra. Hay lugar para gente leal, gente honesta. Porque la tribu de José o la vida de José me dice que el cielo está abierto para personas que soportan las pruebas, las dificultades, son fieles a Dios, son íntegros a Dios, estarán en el cielo. Pero no todos fueron como José. Judá. ¿Qué hizo Judá? Judá fue el de la idea de vender a José. Judá se acostó con una que no era parte de su pueblo. Judá finalmente se acostó con su propia nuera.
Ahora su nombre dice que aparece entre las 12 tribus de Israel. ¿Cuál es el mensaje que Dios me da? Así como hay lugar para el íntegro, también hay para aquel que se alejó del camino. Pero Judá no continuó así. Judá se arrepintió. Entonces, hay lugar en el cielo para el íntegro como José, como para aquel que cayó en el pecado, pero también se arrepintió. Hay lugar en el cielo. El cielo no es un lugar para gente perfecta. El cielo es lugar para gente arrepentida. En el cielo hay un lugar para un Simeón. Vamos a los apóstoles. En el cielo hay lugar para un Pedro, que en un momento tuvo un carácter deformado, pensó que nunca va a cambiar. En el cielo hay un lugar que hay arrepentimiento, porque Pedro no fue el Pedro de las epístolas, no es el Pedro que fue llamado, es un Pedro que cambió. En el cielo hay un lugar para Juan, aquellos que tienen un carácter explosivo. El hijo del trueno se convirtió en ¿qué? En discípulo del amor. En el cielo hay lugar no para el bueno, hay lugar para el arrepentido. El cielo es un lugar para gente arrepentida. Entonces, el hecho de que estén los nombres de los 12 tribus y de los 12 apóstoles, y yo veo la vida de las tribus y la vida de los apóstoles, me da esperanza, porque en cada uno yo me veo reflejado. Hay lugar para un incrédulo como Tomás, pero que luego creyó. No es la incredulidad que te saca del cielo. Lo que te saca del cielo es seguir siendo incrédulo, no creyendo. No es el pecado que nos saca del cielo. El problema es no arrepentirse del pecado. ¿Entienden por qué aquí está representada toda la humanidad? Hay lugar para el bueno, hay lugar para el íntegro, pero hay lugar también para aquel que se hundió en el pecado, pero luego se arrepintió. Por eso es que todos llegamos al cielo por gracia de Dios. Y el hecho de que estén ahí el nombre de los apóstoles y de las tribus, significa, miren, el cielo está abierto. No importa tu pasado. Aquí no se trata de que fui bonito, me porté bien. Aquí llegas por la gracia de Dios. Lo único que demanda es arrepentimiento. Gracia. Lo que no merecemos. Isaías 65, 21 al 23. Edificarán casas. Ahora Isaías está hablando sobre la tierra nueva. Eso ya vimos en el capítulo anterior. Jesús viene, los impíos son exterminados completamente, la tierra es purificada. Cuando la Biblia habla del apóstol Pedro y Isaías, cielos nuevos y tierra nueva, significa que finalmente este planeta en el cual hoy está contaminado por pecado, será restaurado. ¿Qué significa restaurado? Restaurado significa que será purificado con fuego y luego Dios hará en este planeta una nueva creación. ¿Acaso no entendemos el texto? Dice, nuevos cielos y nueva tierra. Miren, les voy a decir aquí un detalle que para mí realmente es emocionante. Yo creo en la creación por fe, porque la Biblia dice. Muy bien, yo lo creo, pero no sé cómo fue. Pero cuando Dios purifique la tierra con fuego y el pecado sea eliminado, y no quede ni raíz ni rama, Satanás y destruye los demonios también, y todos los que unieron su destino con él, ahora Dios delante de nuestros ojos nuevamente hará la creación. Lo que antes lo entendíamos por fe, ahora lo veremos. Sea la luz, haya lumbreras, haya cielo, haya plantas. La creación, nueva creación, a la perfección de como cuando salió de las manos de Dios. ¿Y cuáles son las actividades? Entonces aquí viene Isaías. Edificarán casas, morarán en ellas, plantarán viñas, comerán del fruto. Claro que en la tierra nueva ya no habrá, pues, no habrá policía, no habrá pastor, no habrá arquitecto, no. Nuestra labor por la eternidad, ¿qué cosa es? Construir y labrar. Agricultura, solo que con las ventajas que hoy los agricultores no tienen. No hay más pesticidas, no hay más plagas.
Los alimentos producen con todas sus propiedades completas. No habrá más industrias que refinan los alimentos, que quitan sus propiedades. No habrá más hospitales, no habrá nada de eso. Viviremos como una familia. Qué interesante. Edificaremos la casa de nuestros sueños. Aquí alquilamos un cuartito, nos cobran tanto por eso. Nos esforzamos por tener una casa, a veces nunca lo tendremos. En el cielo, en la tierra nueva, edificarás al modelo que tú quieras, con la capacidad que tú puedas tener de tu cerebro funcionando al 100%. Edificarás para que vivas en ella, no para que dejes para otro, para que vivas en ella. Plantarás viñas, comerás del fruto de ella. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma. Aquí está hablando que obviamente no hay muerte, ¿no? Uno disfrutará de aquello que hace. Porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, mi escogido disfrutará la obra de sus manos. No trabajarán en vano, ni dará luz, ni habrá maldición. Y Jesús es el único que nos garantiza la eternidad, porque llegamos por su gracia y no por nuestros méritos. En el libro de Isaías, ¿qué cosa dice? Que incluso el dominio que el ser humano antes tenía con los animales lo volverá a tener. ¿Por qué? Porque el león se acostará con el cordero. Los animales cambiaron su sistema de digestión, ¿no?, después del pecado. Antes del pecado todos eran herbívoros. ¿En qué momentos se alteró, se volvieron feroces, hubo alteraciones en su organismo? Después del pecado. Allí podremos tener acceso a todo, no solamente este mundo, sino otros planetas, interactuar. ¿Y saben qué cosa? El libro de Isaías, capítulo 66, versículo 20, o 22 y 23. ¿Qué cosa dice? Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Está hablando de cielos nuevos y tierra nueva. De mes en mes, de sábado en sábado, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Y el 24 habla sobre la destrucción de los impíos, ¿no? Pero antes, cuando habla de los cielos nuevos y la tierra nueva, ¿de qué cosa está hablando? De mes en mes y de sábado en sábado. Nuevamente iremos todos ¿a dónde? A la nueva Jerusalén. A adorar en la presencia de Dios. ¿Quién puede entrar? Apocalipsis 21, 7 y 8. El que venciere heredará todas las cosas. Yo seré su Dios, será mi hijo. ¿Quiénes no entran? Fíjense, el primero en la lista no están los homicidas. A veces pensamos, él no entra, pues está perdido, es borracho, es un asesino, es un corrupto, es un ladrón. El primero en la lista, ¿quiénes son? Cobardes e incrédulos. ¿Quién es un cobarde? Aquel que no supo posicionarse de qué lado estar. ¿Cuál es la condenación de Apocalipsis 3? Yo no sé quién eres, ni frío ni caliente, eres tibio, no sé de qué lado estás. Dices que crees en mí, pero vives como si yo no existiera. Vas a la iglesia, pero vives como un pagano. O sea, ¿quién eres? No supiste posicionarte. Incrédulo. Ellos están primero los que no entrarán en el reino de los cielos. Luego dice abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras, mentirosos. ¿Tendrán su parte dónde? En el lago, en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces aquí no se trata que yo me pierdo porque hago cosas malas. Yo me pierdo por rechazar la gracia de Jesús. Porque el incrédulo que no hizo cosas malas, igual se perderá como el homicida. Ahí está el texto bíblico. ¿Qué tengo que hacer? Jesús les dijo a Nicodemo, de cierto te digo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Versículo 5, otra vez Jesús dice, de cierto te digo que el que no nace de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Un nuevo nacimiento. Ese nuevo nacimiento, ¿cómo comienza? Con la acción del Espíritu Santo. ¿Y cómo se evidencia? A través del bautismo. Entonces yo estoy entendiendo, personas me dicen, pastor, tengo una atracción, quiero conocer más de Dios. Es el Espíritu Santo trabajando en ti. Ya conoces de Jesús, entrégate a Jesús. Que no nace de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y esta promesa es impresionante. Un día los discípulos vinieron a Jesús y dijeron, mira Señor, los malos espíritus se sujetan a nosotros. Hemos visto milagros, hemos hecho cosas.
Y en Lucas 10:20 Jesús dice así: no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. ¿Cuál es el mayor regocijo? ¿Cuál es el mayor logro que puedes tener en la vida? Que tú seas salvo. ¿De qué sirve que aquí tengas títulos, tengas tierras, riqueza, fama, poder, si eso se va a acabar? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve que hayas gastado tu vida, tu energía, tu tiempo en cosas que se terminan? Hay gente que trabaja tanto y ni siquiera disfruta ella, deja para que otro disfrute. Porque nuestra vida aquí es corta, pero es suficiente para amar, servir y decidir por la eternidad. Hoy está terminando esta temporada, mas hoy te voy a desafiar en el nombre de Jesús. No permitas que pase un día más de tu vida dando la espalda a Cristo. Ríndete a Cristo. Por favor, deja tu soberbia, deja tu incredulidad. Tú y yo tenemos nuestros días contados. No sabemos cuándo es nuestro último día. Pero lo único que tenemos en nuestras manos es el presente. Es la oportunidad para decidir una eternidad con Jesús. El cielo, todos los días, hace todo lo posible para salvarte. Jesús vino y dio su vida para ofrecerte salvación. Y si tú un día te pierdes, será por haber rechazado todas las oportunidades que Dios te ha dado. Deja tu mal camino. Deja aquello que te está separando de Cristo. Vuelve a Jesús. Solo en Él hay garantía de eternidad. Y la eternidad comienza ahora, cuando Jesús entre en la vida. Cristo te ofrece algo que no vas a encontrar en esta vida. Voy a hablar para ti. Eres arquitecto, ingeniero, médico, artista. Eres una persona influyente y piensas que eso es todo en la vida. Y no lo es. Tienes títulos. Felicitaciones. Pues cuando llega la crisis a tu vida, ¿de qué te salvan? Piensas que tienes el control mientras tienes salud. Pero un día llega la muerte. Se acabó. Cuando vamos al cementerio no hay más privilegios. La muerte no dice este por ser famoso, este por ser rico tiene un lugar privilegiado. No. Al mismo lugar. Con una diferencia. Algunos murieron asegurando la eternidad y otros murieron asegurando su perdición. Y eso es un asunto de elección. No pierdas tiempo lejos de Dios. Lejos de Dios la vida no tiene sentido. Es un conjunto de horas y días perdidos. Los años pasan. ¿Y hasta cuándo vas a insistir vivir en esta vida con una vida lejos de Dios? La vida es corta, pero es suficiente para decidir una eternidad con Cristo. No postergues tu decisión, porque hoy es el día de salvación. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y espero que por la gracia de Cristo, un día tú y yo nos encontremos junto al árbol de la vida, no porque fuimos buenos o hicimos cosas extraordinarias, por la gracia de Jesús. Yo espero verte allí. Ora conmigo. Gracias, Señor, por tu palabra. Extiende tu gracia, sálvanos. Te aceptamos como Salvador y queremos hoy decidir una eternidad a tu lado. Acepta nuestra entrega. En el nombre de Jesús. Amén. Con Iglesia Adventista el séptimo día. Estaremos con brazos abiertos para recibirte. Que Dios te bendiga. Y si Dios lo permite, nos encontramos en la próxima temporada. Hasta la próxima. Ha sido una oportunidad increíble porque creo que nunca antes había estudiado este tema de lo del Apocalipsis, de lo de la segunda venida y todo lo que conlleva con tanta profundidad, digamos, y con tanto conocimiento. Así que a mí me ha sido de muchísimo valor y de mucha bendición. El conocimiento y la esperanza, y no solamente para mí, porque cualquiera puede venir con dudas y ser respondida, incluso dudas que no sabías que tenías y se te responden, ¿no? Sino saber que esto le va a llegar a más personas.
siento que este viaje, esta participación y este estudio tan profundo de la Biblia va a cambiar mi vida, como ya lo viene haciendo, ¿no? Pero por alguna razón siento que Dios permitió que todo esto suceda por algo más, para que algo más entre en mi corazón. Para mí es una bendición, un milagro, porque vos no tenés idea las cosas que hemos pasado mi esposo y yo antes de estar acá. Una gran turbulencia, y estar acá es sorprendente, ¿no? Y pensamos mucho ahora cómo nos vamos a integrar ahora a nuestras vidas, a nuestra casa, a nuestro entorno, con todo este mensaje. Me siento más fortalecido, me valió mucho, o sea, como yo en la escuela aprendí algunas cosas, confirmé cuál grande es Dios, ¿no? A veces nos lleva a donde que uno nunca había soñado ni imaginado. Una experiencia muy linda, todo muy bello, muy informativo y sobre todo cargado de esperanza. El futuro no es incierto, el futuro está revelado. Podemos tener la certeza de que la salvación está garantizada.